Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Dolor y preocupación en la comunidad hispana por mortal accidente en California. No hay pase gratis para entrar a la frontera de Estados Unidos. Los coyotes mienten, alertan autoridades. Texas toma un controversial rumbo para enfrentar la pandemia. Y resistencia a la vacuna de Johnson & Johnson. El clero católico de Estados Unidos la desaprueba. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Jorge Agobián. Es un placer encontrarme nuevamente con ustedes. Y comenzamos. Hay conmoción entre la comunidad hispana en Estados Unidos por la muerte de 13 inmigrantes en un aparatoso accidente de tránsito en California, aproximadamente a 18 kilómetros de la frontera. Allí se encuentra nuestra compañera Verónica Villafañe. Verónica, ¿qué ha trascendido sobre este accidente? ¿Qué han dicho las autoridades en las últimas horas? Bueno, Jorge, estoy en la intersección exacta donde fue que ocurrió este aparatoso accidente ayer por la mañana. Uno de dos accidentes en realidad, solamente que en este fue que murieron esas 13 personas, 10 originarios de México. Como van a poder ver, pueden ver atrás mío, acá hay todavía unas cruces que la gente puso para recordar a estas pobres personas que fallecieron el día de ayer. El CBP, la patrulla fronteriza, hoy hizo un comunicado en el cual dijo que en realidad habían cruzado estos dos automóviles a través de un hueco en un muro fronterizo. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los cónsules de México que nos dijo esto sobre cómo van a ayudar a los familiares. Claro, como siempre el consulado apoyará con el proceso del tráfico de restos, del tránsito de restos hacia territorio mexicano, en caso de que las familias así lo deseen. Y para casos específicos, caso por caso, podremos otorgar alguna ayuda financiera en caso de que así lo requieran las familias, ¿no? Aún no se sabe qué pasó con los otros sobrevivientes, porque habían 25 personas en esa van. Y murieron 13 personas. No se sabe qué ha pasado con los demás. Gracias, Verónica. Y las autoridades continúan investigando si esto se trata de tráfico humano. De eso, por supuesto, estaremos dándole seguimiento durante esta semana. Y a varios kilómetros donde ocurrió este accidente está el punto fronterizo entre San Isidro, Estados Unidos, y Tijuana, México. Allí hay confusión y desinformación por el proceso de acogida a los beneficiarios del programa Permanecer en México, que ya llevan esperando 2 semanas en carpas mientras les llega su turno para entrar a Estados Unidos. Nos conectamos desde allí con nuestra enviada especial Laura Sepúlveda. Laura, ¿qué tal? Te saludamos. ¿Qué tanto acceso hay para los inmigrantes que están siendo procesados? Bueno, Jorge, pues precisamente antes de responder a su pregunta, quiero contarle que estoy en uno de los refugios en donde alrededor de 100 migrantes, este refugio se llama Juventud 2000, alrededor de 100 migrantes estaban a la espera de poder ingresar al protocolo de protección a migrantes MPP y precisamente estaban atentos para poder ser una de esas personas que ahora está cruzando la frontera y sobre los que sus casos están siendo procesados. Desinformación hay, pero este es uno de los casos satisfactorios que hoy pisó territorio americano y él es Jimmy, quien habló con La Voz de América. Pues significa un largo camino que me llevó hacia un objetivo cumplido, hacia un sueño, y aquí estoy. Y bueno, como lo decíamos, la desinformación ha hecho que muchos de los migrantes lleguen a la frontera sur del país, específicamente a Tijuana, México, en donde muchos de ellos están acampando y esperando que haya una posibilidad de que las fronteras se abran. Esto fue lo que nos dijo Pinelli, quien llegó desde Honduras. Dame la bandera de Joe Biden, pidiéndole que nos abra la puerta y ya sé yo y sabe el mundo entero. El dólar dice, in God we trust, en Dios confiamos, pues nosotros confiamos en Él, que nos ayude.
Y en este caso vemos a estas personas que ya enviaron sus solicitudes de asilo y están también a la espera para saber cuándo podrían analizar su caso. Gracias, Laura. Seguiremos conectados con ustedes para saber qué pasa en la frontera. Bien, y en su primer discurso oficial de política exterior, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recalcó la voluntad de la administración Biden para crear un sistema de inmigración humano y eficaz, abordando al mismo tiempo las causas subyacentes que influyen en la llegada de personas a la frontera de Estados Unidos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el día de hoy. La crueldad, especialmente contra los niños, es inaceptable y darle la espalda a algunas de las personas más vulnerables del mundo no es lo que deberíamos ser. Una de las piezas más importantes de nuestra identidad nacional es que somos un país de inmigrantes. Nos hemos alejado de esa parte de nosotros mismos en los últimos años y tenemos que volver. Pero el fenómeno migratorio en las Américas no cesa. Una nueva caravana de inmigrantes estaría siendo convocada para salir desde Honduras hacia Estados Unidos para finales de este mes. Óscar Ortiz nos tiene el reporte. Sumado a la situación de crisis que se vive en Honduras, analistas en temas de migración exponen que una mala interpretación de las políticas de Estados Unidos impulsan a los hondureños a salir de forma masiva e irregular hacia suelo estadounidense. Expertos indican que el panorama migratorio en este 2021 tal vez persista debido a las condiciones limitadas en países de Centroamérica, donde factores como el desempleo, la inseguridad y la necesidad de reunificación familiar se conjugan para que los hondureños, como otros centroamericanos, busquen el llamado sueño americano. Es la falsa percepción o expectativas que puede tener la gente respecto a las nuevas políticas del gobierno norteamericano, digamos. Puede existir la percepción de que están más relajados o que las condiciones van a cambiar, que va a haber un trato distinto a la población migrante, y eso es una falsa percepción. Por ahora, la información, como ha sucedido anteriormente, solo ha trascendido mediante redes sociales, donde se giran convocatorias para salir de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, lo que podría generar un nuevo éxodo masivo de personas desde este país. Las promesas del secretario de Seguridad de los Estados Unidos y del presidente Joe Biden de dar oportunidad a los migrantes se han malentendido. Organizaciones defensoras de migrantes en Honduras cuestionan que en el país todavía no hay políticas que guarden a estos ciudadanos, lo que los obliga a buscar salir a otro país. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Y Estados Unidos alerta sobre campañas de desinformación en Centroamérica y en México también, realizadas por miembros de organizaciones criminales que ofrecen un viaje seguro y la entrada libre a Estados Unidos para los inmigrantes. Las autoridades no solo lo desmienten, sino que alertan sobre el inminente peligro. En el siguiente reporte les muestro lo que también dicen los expertos. La frontera está abierta. Es uno de los mensajes que grupos delictivos distorsionan para atraer a poblaciones vulnerables en Centroamérica y México con fines económicos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está al tanto y combatiendo la desinformación. Estados Unidos continúa aplicando estrictamente nuestras leyes de inmigración y medidas de seguridad fronterizas existentes. No crea lo que los traficantes humanos u otras personas afirman, que la frontera ya está abierta. Los mensajes infundados, aseguran, involucran una serie de nuevas tácticas que los traficantes, también conocidos como coyotes, están utilizando para transportar a inmigrantes que caen en estas redes criminales. En medio del COVID-19, los traficantes de personas despiadados continúan exponiendo a los inmigrantes al virus mortal, al obligarlos a viajar dentro de remolques cerrados, sin ventilación, sin agua y sin comida durante horas, incluso días. En 2020, las autoridades decomisaron al menos 226 vehículos de carga, en los que más de 3.700 inmigrantes fueron hallados en condiciones de riesgo. En lo que va de 2021, los casos se han disparado en varios sectores y también los riesgos. Somos como 80 personas. Ya no tenemos oxígeno. Los coyotes están aprovechando de eso. Le están diciendo a los migrantes: oye, Estados Unidos te dará un pase gratis si vienes con tus hijos, si vienes con tu familia. Te dejarán entrar al país. Eso no es verdad. La Casa Blanca pide tiempo a los inmigrantes, mientras asegura que se adelanta un sistema en la frontera que ofrecerá un trato humano y justo, así como programas para ofrecer protección desde los países de origen. Texas y Mississippi se convertirán en los primeros estados de Estados Unidos en eliminar en su totalidad las restricciones impuestas para contener la pandemia. El anuncio ha generado una ola de críticas y desde Texas, Arnaldo Rojas
le tomó el pulso a la controversial medida. Inquietud y rechazo genera el anuncio del gobernador tejano Greg Abbott de eliminar las restricciones impuestas en el intento de contener la pandemia del COVID-19, que en Texas ha matado a más de 43,000 personas. A mí lo que me preocupa es que él está pensando que la vacunación es la panacea, y no lo es, porque tenemos ahorita varias cepas que quizás ni siquiera sean controlables con la vacuna. En Texas, menos del 7% de la población se ha vacunado contra el virus y la cifra promedio de contagios diarios todavía supera los 5,000. Por orden ejecutiva del gobernador, los comercios ya no tendrán que reducir su capacidad de ocupación y las personas no estarán obligadas a utilizar cubrebocas en lugares públicos. Ambas medidas son respaldadas por la Asociación de Comerciantes de Texas, pero en este restaurante de Houston no suspenderán las restricciones. Sí es bueno que se abran los negocios, pero siempre con la cautela para poder prevenir esto. Y uno de ellos es mantener tu cubrebocas, tener todavía el distanciamiento social. Varios alcaldes y líderes locales también se oponen a la medida. Estoy muy decepcionado por la decisión del gobernador. Francamente, para decirlo en un término muy fuerte, no tiene sentido. Aunque reconoce que la curva de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 va en descenso, falta mucho para que el virus deje de ser una amenaza, dice. La orden ejecutiva del gobernador entrará en vigor el miércoles de la semana próxima. Más de uno espera que se retracte antes de entonces. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Y mientras el gobierno trabaja en una campaña de vacunación masiva, la Iglesia Católica de Estados Unidos insta a no apoyar a una de las fórmulas, citando motivos morales. José Pernalete nos reporta qué dice exactamente el clero. La vacunación masiva puede tropezarse con un obstáculo inesperado en Estados Unidos. La Conferencia de Obispos Católicos estadounidense insta a evitar la vacuna Johnson & Johnson. Según el clero, esta fórmula estaría moralmente comprometida por la utilización de células producto de abortos para su desarrollo. Esto ocurre cuando desde la Casa Blanca al mismo tiempo se anuncia la vacunación de educadores a nivel nacional en las próximas semanas, mientras se reconoce que esta generación puede registrar un año de retraso en el aprendizaje. Tratemos el aprendizaje en persona como un servicio esencial que es, y eso significa conseguir que los trabajadores esenciales que brindan ese servicio, educadores, personal escolar, trabajadores de cuidado infantil, los vacunen de inmediato. Son trabajadores esenciales. Desde la Organización Panamericana de la Salud también se advierte sobre el valor de la inmunización y se exhorta a políticas coherentes en la distribución de las vacunas. La diversidad de escenarios en las Américas nos recuerda que la complacencia puede ser mortal. Sin medidas de control efectivas, en solo un par de semanas, las tasas de infección y hospitalización pueden aumentar drásticamente. Debemos seguir monitoreando de cerca las tasas de infección y confiar en medidas de salud pública aprobadas. La directora de la OPS dijo que este escenario se extenderá por meses en la región y que mientras más vacunas se produzcan, será más fácil vencer la falta de equidad en su distribución. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y causa alarma en América Latina la falsificación de vacunas contra COVID-19 y la publicidad ofreciéndolas. Las autoridades de la región buscan evitar que la sociedad caiga en estas redes y que sean víctimas de fraude. Jair Díaz nos brinda más información desde Colombia. No comer cuento cuando se está hablando de ventas de vacunas en la calle. Este es el llamado que hace el jefe de Estado colombiano Iván Duque a no caer en engaños de timadores que buscan lucrar a costa de la premura para inmunizarse en contra del COVID-19 en América Latina. Desde México hasta Argentina, los reportes de ventas de supuestas vacunas comienzan a aparecer en el radar de las autoridades. Estas aseguran que será uno de los negocios ilegales que más crecerá en 2021. Se han registrado 7 ataques mayores contra las farmacéuticas fabricantes de la vacuna para obtener de manera fraudulenta la fórmula de la vacuna. La venta ilegal. Para el analista en seguridad internacional Orlando Carrillo, se han encendido las alarmas en torno a la falsificación y publicidad ilegal sobre vacunas para el coronavirus. Tenemos un incremento obviamente en México, Chile, Brasil, y esto también se da porque la necesidad de que el pueblo quiere vacunarse. En Colombia, por ejemplo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, alertó que en el país se están distribuyendo algunas vacunas fraudulentas. Es una sustancia para uso bajo prescripción médica y que por ley es solo el Ministerio de la Salud quien puede importarlas.
no pueden ser aplicadas en cualquier centro comercial. Según las autoridades, 240 millones de mensajes falsos relacionados con el COVID-19 son publicados diariamente en Internet. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y en Venezuela las vacunas también causan controversia. El arribo de las primeras dosis de la vacuna china causó diversas reacciones, desde las políticas hasta las científicas. El panorama nos lo muestra Álvaro Algarra desde Caracas. Venezuela ha recibido el primer cargamento de 500.000 dosis de la vacuna china Sinopharm contra el COVID-19. La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que este lote permitirá continuar con el plan de vacunación que inició el pasado 18 de febrero. Donde hemos priorizado al sector salud y con estas vacunas seguiremos abordando este sector tan especial. Sin embargo, más allá de la vacunación, la internacionalista y coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Jacqueline Benarrouch, asevera que la llegada de ese lote de vacunas es, a su juicio, una manera que usa China para influir en la región. Existe esa intención geopolítica y geoestratégica de considerar establecer un punto pivote en Venezuela para esparcir un poco lo que es la influencia china, rusa, turca, iraní. Por otra parte, el doctor Euníades Urbina expresó su gratitud por la llegada del fármaco al país, que podrá proteger a 500.000 de personas. En este sentido, queremos decir que la vacuna Sinovac tiene buenas referencias, están siendo publicados los estudios de la fase 1, 2 y 3 y más o menos alcanza un 72.5% de eficiencia vacunal. El especialista agregó que lo más importante es que se está ampliando el abanico de vacunas a disposición de la población venezolana, que es una de las tantas cosas que ha exigido al gobierno la Academia Nacional de Medicina. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Diversas reacciones causó el informe anual del Departamento de Estado sobre drogas. El reporte señala que países de América Latina están relacionados con la producción y el tránsito de narcóticos. Néstor Aguilera recogió las reacciones. 16 países latinoamericanos forman parte de la lista de los mayores productores y territorios por donde transita la droga en el mundo. Así se señala en el informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos 2021, publicado este martes. El abogado colombiano y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, se mostró preocupado porque su país se mantiene como el primer productor mundial de cocaína. Habló de una estrategia anacrónica para enfrentar este tema al solo atacarse los cultivos y los laboratorios. No se han atacado realmente fuertemente donde quedan las grandes ganancias. Quiere decir, en la comercialización en calle, en los países consumidores, especial Estados Unidos, y en el lavado de activos. Según Rosanía, se hace necesaria la corresponsabilidad de todos los actores frente a este tema. El peso de la criminalización de la droga se le ha sentado a los países a los países de tránsito y países productores, pero a los países consumidores se maneja como un tema de salud pública. El informe, que se divide en 2 volúmenes relacionados con el control de drogas y químicos y el lavado de dinero, también incluye análisis por países. En el caso de Ecuador se menciona, entre otros temas, que debe aumentar la capacidad de interdicción marítima y redoblar los esfuerzos para investigar y enjuiciar la corrupción dentro de los sistemas policial, militar y judicial. Grupos organizados de delincuencia transnacional se han empoderado de territorios que definitivamente lo que ha hecho es generar caos. El informe evidencia preocupación por las políticas adoptadas en Bolivia en cuanto a controles inadecuados sobre el cultivo de coca y Venezuela por la relación de miembros de su gobierno en el envío de narcóticos a Estados Unidos y lavado de dinero. Además se menciona el papel de México como puerta de entrada de la droga, entre otros países. Néstor Aguilera, Voz de América. Y cambiamos de tema. Evidencia de 3 décadas sobre educación sexual fue analizada por 2 investigadoras. Entre las conclusiones está la importancia de comenzar a informar a los menores desde que están en el jardín de infantes. Vamos con Alonso Castillo, que tiene el reporte. 30 años de información analizada por 2 investigadoras de Montclair State University descubre que el enfoque de la educación sexual son las enfermedades y el embarazo. De acuerdo a su análisis, la evidencia indica que entre más temprano se aborden estos temas, mayores las probabilidades de tener relaciones sentimentales y sexuales basadas en el respeto, en la dignidad y en el consentimiento, dijo Lisa Lieberman, una de las autoras. En términos de desarrollo de relaciones saludables, aceptación de la diversidad de género, prevención del abuso infantil y la construcción de relaciones saludables.
En la mayoría de los países, la educación sexual generalmente comienza en primaria o en secundaria. Y a juicio de Eva Goldfarb es muy tarde, ya que para tener relaciones saludables, las bases deben asentarse desde temprana edad. Discusiones sobre la integridad corporal. Puedo decidir quién me abraza. Tú decides quién te abraza y cómo manejo si me dices que no quieres que te abrace. Esto prepara el escenario para conversaciones posteriores sobre el consentimiento sexual. Encuestas revelan que en Estados Unidos, la mayoría de padres de familia abogan por una educación sexual integral. Sin embargo, el enfoque es muy limitado y llega de forma tardía, afirmó la experta. Todo el mundo quiere que sus hijos estén a salvo del abuso sexual. Todo el mundo quiere que sus hijos puedan desarrollar relaciones saludables, tener un buen sentido de sí mismos y desarrollar habilidades de comunicación. Resaltaron la necesidad de comenzar con conceptos fundamentales que sean apropiados para el desarrollo de los niños. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Un veterinario nicaragüense ha devuelto la esperanza a decenas de mascotas con discapacidad al fabricar sillas de ruedas ortopédicas. Donaldo Hernández acompañó al médico en algunas de sus consultas a domicilio para contarnos la historia. Katire estrena por primera vez su silla de rueda ortopédica, tras permanecer inmóvil por una enfermedad en la columna. Él antes de que tuviera la silla, se lastimaba mucho y se miraba deprimido, lloraba porque que quería ir a salir a pasear, porque antes lo sacábamos a pasear. Según veterinarios nicaragüenses, a la mayoría de las mascotas que sufren algún tipo de discapacidad motora se les practica la eutanasia. Sin embargo, el médico veterinario Mariano Mendoza ha devuelto la esperanza a más de 60 mascotas, entre ellas Katire. Que es una bendición, pues, porque hay muchos animalitos aquí, ¿verdad?, que tienen este mismo problema o que tuvieron un accidente y que no se pueden desplazar porque no tienen silla de ruedas, mientras que ahora teniéndolo a él, pues que fabrica la silla de ruedas, es de gran ayuda. El trabajo del joven veterinario cobró notoriedad en las redes sociales. Hemos hecho historia y hasta el momento pues me consideran el pionero en Nicaragua, médico veterinario en fabricación de sillas ortopédicas. La pasión de Mariano por los animales lo motiva a viajar por casi todo el país para visitar a sus pacientes, quienes en su mayoría han sido atropellados en las carreteras. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. El Museo del Louvre en París sigue cerrado debido a la pandemia, pero dentro de sus paredes alberga una colección secreta de obras geniales que rara vez se exhiben. Los 10 millones de visitantes anuales que llegaban a sus galerías no están, pero la Mona Lisa todavía sonríe enigmáticamente. Y los dejamos con estas imágenes de los máximos maestros del arte mundial. Les informó Jorge Agobián. Hasta mañana. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.